para los puertorriqueños y puertorriqueñas son muy pertinentes, porque discusiones análogas a las de Puerto Rico, ya sea en Escocia, sea en Cataluña, sea en el País Vasco, sea en Bolivia, pues siempre estamos muy atentos para ver qué efecto, qué relevancia tiene con lo que está pasando en Puerto Rico. Así que una actividad o un evento como el que está aconteciendo en Escocia en estos momentos no podía pasar desapercibido en Puerto Rico, y menos en una escuela de Derecho. Así es que hemos hecho este panel para, de manera muy informal, tipo conversatorio, discutan lo que está pasando esta noche en Escocia, lo que se espera que pase y las consecuencias de ese posible resultado o cualquier variante. Porque evidentemente eso debería tener algún tipo de relevancia y pertinencia a la situación de Puerto Rico y de otros pueblos que están en busca de eso, autodeterminación. Para esta noche hemos invitado a un panel que yo estoy muy contento con que estén aquí, porque lamentablemente el tema de Escocia hasta hace una semana era un tema que se discutía en ciertos grupos muy pequeños. Ha sido precisamente la aportación de ellos en los periódicos, en la radio fundamentalmente, donde lo que está pasando en Escocia adquirió un poco de mayor interés nacional en Puerto Rico. Y por eso hay muchas personas en Puerto Rico que están atentos a lo que está pasando. Así es que yo invito a estos compañeros, empezando por el doctor José Rivera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Chepara Letici, profesor también de Ciencias Políticas, y nuestro profesor Alejandro Torres Rivera, para discutir sobre este evento. Lo que vamos a hacer es básicamente pedirle a Alejandro que comience con una exposición muy breve de 5 a 6, 7 minutos. Nadie va a estar mirando el reloj, así que es confianza. Y una vez ellos terminen, nos gustaría que, siendo un conversatorio, que ustedes se acerquen y puedan dirigirse directamente a ellos, comentar, replicar a lo que ellos expresen. Ellos tener una segunda ronda para seguir informando. Si también durante este proceso recibimos y vamos a tener acceso a internet, ya llegan a empezar a llegar los resultados de los exit poll, pues ya podemos un poco anticipar, ¿verdad? Y un poco cuál va a ser el resultado y los efectos que yo tendría. Así que durante la ponencia o presentación de los compañeros, me parece a mí que hay varias cosas que esperamos que ellos de alguna manera, directa o indirecta, puedan cubrir. Por ejemplo, como ya dije anteriormente, ¿qué importancia, qué relevancia tiene para Puerto Rico y los Estados Unidos lo que está pasando esta noche en Escocia? Y debe ser una pregunta retórica, porque evidentemente la tiene, pero ¿cuál? Porque cuando Barack Obama y Bill Clinton, que son presidentes que gozan de cierta popularidad en el mundo, en comparación obviamente con George W. Bush, ¿no? Y cuando ellos se meten intensamente en esta campaña a favor del no, pues uno tiene que preguntarse que evidentemente es bien importante para Estados Unidos lo que está pasando en Escocia. Me parece, desde un punto de vista quizás un poco más internacionalista, lo que está pasando en Escocia, que también lo vemos que está en sus albores en Cataluña, en el País Vasco, en Bolivia, Santa Cruz, ¿no? Es el fin de la globalización como se venía desarrollando de los 90. Volvemos otra vez a las fronteras, al nacionalismo de los pueblos. Y en tercer lugar, yo creo que es importante cuál va a ser el destino de Escocia independientemente de cuál sea el resultado. Si es sí, el resultado, la consecuencia es obvia. Si es no, eso significa que este issue terminó, que hay que esperar una nueva generación, o hay algún tipo de acuerdo intermedio. Porque aunque gane el no, lo que las encuestas reflejan con claridad es que va a ser una derrota muy cerrada. Así que evidentemente hay muchas cosas que discutir, así es que he lanzado esas 3 interrogantes para si los compañeros en algún momento quieren referirse a ellos, pues encantado. Así que vamos a comenzar con nuestro profesor Alejandro Torres Rivera. Bueno, primero que todo, pues buenas tardes, ya buenas noches a todas las personas presentes. En el proceso de prepararme para esta actividad, pues decidí ponerme a redactar unas ideas que básicamente parten del planteo de cuál es la situación, que es la que señala Julio, desde el punto de vista del ejercicio de un proceso de consulta, donde a través del mecanismo plebiscitario se pretende resolver
si Escocia, que es un territorio que ubica en la porción norte de la isla principal del Reino Unido de la Gran Bretaña, debe renunciar al acuerdo de unificación que tiene con ese Reino Unido desde 1707 y optar por una vía independiente. A diferencia, por ejemplo, de Puerto Rico, donde nosotros nunca hemos tenido una oportunidad de ejercicio real de libre determinación y donde el gobierno de los Estados Unidos nunca ha viabilizado que ese ejercicio se pueda llevar a cabo y donde nunca se le ha ofrecido a Puerto Rico una opción de una decisión que sea vinculante desde el punto de vista de lo que decidamos los puertorriqueños con relación a lo que vaya a hacer los Estados Unidos. En el caso de Escocia, dentro de lo que es un movimiento de secesión que ha venido desarrollándose básicamente a finales de la década del 90, pues se dan las circunstancias donde el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña ha pactado con el primer ministro escocés esta consulta. Claro, se ha pactado bajo la premisa de la cual partía en ese momento el gobierno central de Inglaterra, que era que de llevarse a cabo la misma fuera vinculante bajo la premisa de que quien iba a ganar la consulta por un amplio margen eran los que favorecen la permanencia de la integridad de ese Estado unitario que es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Las circunstancias que se han venido dando en los pasados 2 años, pero más aún de este último año, de enero para acá, es que las coordenadas han ido cambiando y lo que se visualizaba como un movimiento que pudiera tener una simpatía entre un 28 a un 38% del electorado dentro de Escocia, ha ido moviéndose a unos números que según las últimas encuestas, salvo la realidad de que hay un 11% aproximadamente de personas que estaban indecisas, pues ese movimiento en favor de la secesión es el que ha ido ganando terreno, mientras el movimiento a favor de permanecer integrados es el que ha ido perdiendo terreno. No quiere decir esto que realmente el movimiento secesionista se haya colocado por encima del sector que favorece la permanencia de la integración, pero en el proceso eso ha llevado a que el Estado central en Inglaterra haya tenido que ir planteándose concesiones u ofertas de relaciones políticas distintas, que uno podría quizás ubicarla desde el punto de vista del acceso de Escocia a unos derechos soberanos superiores a los que son los derechos que tienen dentro de lo que es la administración de Escocia en estos momentos, y como yo le decía a Julio, aún perdiendo la opción independentista, pudiéramos tener un resultado donde la opción independentista gane, porque ha obligado al Reino Unido de la Gran Bretaña a hacer unas concesiones que eventualmente van a tener su caja de resonancia en sus otros componentes, que sería el caso de Gales, el caso de Irlanda del Norte, y claro está Inglaterra propiamente, donde en el camino se vaya moviendo ese Estado unitario inglés de la Gran Bretaña bajo un Reino Unido a un tipo de federación política donde cada uno de sus 4 componentes puedan tener unos poderes que hoy pues realmente no se tienen por parte de esas identidades separadas. Creo además, partiendo de la premisa de que va a haber un voto mayoritario hacia la integración, aunque no contundente como se hubiera esperado, que eso nos obliga a nosotros a tener una serie de reflexiones sobre qué es lo que está pasando o qué es lo que podría implicar para nosotros una reflexión mayor desde el punto de vista del proceso político puertorriqueño. Hace años, por lo menos 15 o 18 años, yo estuve en un evento de la Asociación Americana de Juristas en Quebec, donde había pasado una consulta en Quebec, específicamente fue en el año 95 la última de las consultas. Hubo una primera consulta en la década de los 80 y en aquel momento yo llevé una posición en una ponencia que tenía que ver con el voto de los no nacionales en los procesos de autodeterminación. Si ustedes
examinaron, por ejemplo, el Nuevo Día el pasado domingo, hay una reseña que escribe José Delgado, 2 páginas en el Nuevo Día, donde aporta un dato que a nosotros nos debería ser un llamado a una reflexión. Y es el siguiente: señala José Delgado que dentro de lo que es Escocia, en estos momentos conviven aproximadamente 500,000 de personas que provienen de otros lugares, como podría ser Irlanda del Norte, Inglaterra, Gales, o gente de la Mancomunidad Británica, que por el mero hecho de estar residiendo en Escocia, y en tanto en cuanto tengan más de 16 años, serían electores hábiles en esta consulta. De otro lado, hay 800,000 escoceses regados por los otros componentes del Reino Unido, incluyendo la Mancomunidad Británica, que por el hecho de no estar en Escocia se les estaría privando del ejercicio de ese derecho al voto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dio la primera consulta en Quebec, y era parte de lo que yo discutía en aquella ocasión, en la consulta que se hizo en el año 80, los años 80, el 40% de las personas que votaron en esa consulta de autodeterminación de Quebec, que iba dirigido a que Quebec saliera de la Federación Canadiense y se convirtiera en un Estado soberano separado, pues el 40% votó en favor de la separación o la secesión, y por lo tanto se frustró el empeño en aquel momento por parte del Partido Quebecois, que era el que llevaba la voz cantante en esa consulta. En la segunda consulta, que se hace en el año 95, pues la diferencia entre los que favorecían la secesión y los que favorecían la permanencia de un Estado unitario integrado en Canadá fue de un 1%. Pero en esa consulta, el 20% de los que votaron no eran nacionales del Quebec. Y los datos que surgieron fue que entre la primera consulta y la segunda se produjo una especie de traslado de población anglo-canadiense a la zona franco-canadiense. Y en ese sentido el resultado fue que el ejercicio de la libre determinación del pueblo quebecois lo estuvo determinando el sector anglo-canadiense y no el sector franco-canadiense. ¿Por qué? Porque allí tampoco se llegó a un entendido en que los que deberían tener el derecho al voto eran los nacionales del Quebec, que es lo que ocurre en estos momentos en el caso de Escocia. Imagínense en el caso de Puerto Rico, donde aquí se han dado elecciones que se han ganado por 3,000 votos. Piensen en la elección pasada en Puerto Rico, donde fue apenas 5, 6, 7,000 votos la diferencia. Y pónganse a pensar en cuál sería el escenario el día en que nosotros en el ejercicio de nuestro derecho a libre determinación tengamos que votar. Si ustedes examinan todos y cada uno de los proyectos que se han sometido hasta el presente en la legislatura, desde el punto de vista de la convocatoria a una asamblea constitucional de estatus, todos coinciden en que deben votar los nacionales de Puerto Rico. Y los nacionales de un territorio son los nacidos en el territorio o los hijos de padre o madre nacidos en el territorio. Y claro está, por disposiciones nuestras, donde en el caso de Maribra se reconoce una ciudadanía puertorriqueña, pues los ciudadanos puertorriqueños tienen derecho a votar en las elecciones que se lleven a cabo en Puerto Rico, así como un ciudadano estadounidense, ya sea por nacimiento o por naturalización, que sea domiciliado aquí. Por lo tanto, el que vote un componente electoral, que en Puerto Rico puede ser 60, 70,000 personas, que son no nacionales puertorriqueños, podrían, que son gente que ya se autodeterminó porque decidieron, ya sea por nacimiento o por naturalización, ser estadounidense, tendríamos el efecto de que ese componente pudiera estar decidiendo las opciones de estatus político futuro en Puerto Rico. Pues en ese sentido, pues creo que uno de los elementos que es importante, que no está presente en el caso de Escocia hoy, y que ciertamente debería estar presente en el caso de Puerto Rico mañana, es lo que plantea un joven, en aquel momento un joven estudiante de tercer año de la Universidad de Puerto Rico, de nombre Javiera Morales Ramos, que en una revista jurídica publica en el año 91 un ensayo que
se titula Sujetos de Autodeterminación Puertorriqueña, el pueblo no puede decidir hasta que alguien no decida quién es el pueblo. Y en ese sentido, pues nosotros que tenemos la posibilidad de recurrir al derecho internacional, porque el derecho internacional forma parte de lo que es la ley de la tierra desde el punto de vista de la Constitución de los Estados Unidos, que se incorpora y se ha resuelto en casos como el de Paquete de La Habana de 1900 y el de Philip Taggart, pues la importancia que reviste es que nosotros tenemos que reivindicar que si no hay otra alternativa, que ciudadanos estadounidenses domiciliados en Puerto Rico puedan votar, reclamar que sean los nacionales de Puerto Rico el otro componente que participe en un tipo de consulta de esta naturaleza, lo que habilitaría a puertorriqueños o nacionales puertorriqueños residentes en Estados Unidos el voto. Y sobre eso, pues hay opiniones del Departamento de Justicia donde han planteado el que sí, que eso es viable desde el punto de vista de Puerto Rico. Me parece a mí que esa presencia de 500.000 de personas en Escocia que pudieran estar votando en esta consulta y esa ausencia de 800.000 escoceses que van a estar privados del derecho al voto en una consulta que cada vez se va cerrando más y más y más, presenta entonces un problema de quién ejerció la libre determinación en Escocia en una consulta sobre si se favorece la separación o la independencia del país, teniendo como resultado que los que van a estar resolviendo la permanencia de Escocia dentro del Estado político del Reino Unido de la Gran Bretaña van a ser los no nacionales en Escocia. Gracias, Alejandro. Le corresponde ahora al compañero Chepara Litichi. Muy buenas noches a todos y a todas. Yo quisiera empezar por unos comentarios que nos pueden hacer el análisis. En la política las cosas no caen de la noche a la mañana. Tienen su tiempo. O sea, que lo de Escocia no fue algo momentáneo. Antes de eso yo recuerdo, y es importante que lo tengamos nosotros consciente, un amigo, profesor de la Interamericana, José López da Silva, en el 75 estaba en Mozambique. Y Mozambique, después de 470 años de colonialismo portugués, logró su independencia. Claro, muy diferente a la Escocia. Fue luego de 10 años de guerrilla. ¿Perdón? Sí. Pero entonces lo importante es que yo recuerdo cuando este ex cura portugués que estaba allí en Mozambique, le preguntó, oye, ¿cómo fue esa experiencia de ese primer día de independencia en Mozambique? Dice que las emociones son tan extraordinarias que nadie se las puede imaginar. Yo no dudo que en Escocia estén viviendo emociones hoy extraordinarias, ganen o pierdan. Yo concurro con un amigo licenciado Leandro Torres. Yo, según estoy viendo la cosa, está bien cerrada y aparentemente no va a ganar la contienda esta, ¿no? Pero es un pueblo, una nación diferente, contigua a Inglaterra, miles de años, en esa gran isla de islas, que se siente diferente totalmente a los ingleses, aunque compartan el mismo idioma. Porque hay 3 idiomas en Escocia, el escocés, el gaélico y el inglés. El que domina y predomina es el inglés. Sin embargo, hay una nación diferente en Escocia, un país contiguo. Y eso es significativo para el mundo entero y mucho más para nosotros. También creo que hay que traer reflexión, y en eso les insto a leer un clásico de los 90, de uno de los más extraordinarios futurólogos del siglo XX, se llama John Navis, que escribió Global Paradox, la paradoja mundial. Decía John Navis que en el mundo del final del siglo XX, principio del siglo XXI, las piezas del mundo iban a ser más pequeñas y van a estar logrando soberanías. Y en ese momento todavía estaba apenas cayendo la cortina de hierro, ¿no? Y como llamaban, ¿no? Y empezaron más países a lograr su independencia. Y John Navis presagiaba para entonces, en 1992, que para el 2020 iba a haber más de 200 nuevos estados.
Escocia logra hoy ganar dentro de un año y pico, en 2016, cuando termine la transición, será la nación 194 de las Naciones Unidas, países soberanos. Quiere decir que están aumentando cada vez más. Y eso es muy significativo, por eso es tan importante, de cómo no solamente que un país, una nación diferente, logra su independencia, sino que un pequeño pedazo del mundo sigue obteniendo su independencia, con otros pequeños pedazos van a lograrlo también. Así como decía el licenciado Torres, Gales, que está al lado, con una historia diferente también, Irlanda del Norte, ya sabemos Cataluña, miren, hay delegaciones ahora mismo en Escocia, delegaciones de gente de Quebec, que están con una renovación. Hay gente de Cataluña, hay gente de Okinawa. Okinawa, al sur de Japón, hay un grupo de Okinawa, la República Ikuku, creo que se llaman ellos, que del siglo XIX tenían su propia nación, los invadió los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, el control estadounidense, las bases militares, y ahora están exigiendo a la gente de Okinawa también su soberanía y volver a las repúblicas que fueron en una ocasión. Así el mundo entero está. Nueva Caledonia, en Oceanía, también está luchando por su independencia. Los corsos en el Mediterráneo de Francia, en el norte de Italia, también hay movimientos independentistas. En Bélgica, en los Walloon, al sur de Bélgica, hay movimientos independentistas. En donde no hay, porque son naciones, eso es fundamental, como decía ahorita Alejandro Torres, hay que definir lo que es una nación, lo que es el pueblo, que va a llevar, como decía Neitis, a reclamar lo que por derecho propio y derecho natural le va a ellos. Eso quería decirlo en primera instancia. En segunda instancia, analizar lo que está pasando en el resultado de Escocia, que nos compete a nosotros. Yo creo que hay que analizar el miedo en Escocia. Y cómo es posible que el imperio más grande que tuvo la humanidad del siglo XIX al siglo XX, el imperio inglés, que tuvo naciones, colonias en todas las partes del mundo, ese imperio todavía sigue con la práctica del miedo. No solamente Clinton estuvo en esto, sino Gordon Brown, el primer ministro, estuvo 2 semanas bajado allá en Escocia, todos los días haciendo campaña. Hillary ya había hablado. Los ingleses forzaron al presidente chino también a hablar de la importancia de la unidad. Hasta el Papa llegó a hablar de los pueblos que tienen que mantenerse unidos por la paz, etc. O sea, han logrado una presión Inglaterra para mantener el sí, aparte del gran auge que estaba aumentando. Pero ese miedo fue mucho más que eso, ¿no? Ese miedo fue también hacia la banca, que se iba a ir la banca de Escocia, que se iba a ir las tiendas de Escocia. Lo último que dijeron que hasta la industria del whisky también se iba a perder en Escocia, y que posiblemente al hacer los escoceses un pueblo en esta campaña que no cree en las armas nucleares, cree en el pacifismo, que también iban a estar vulnerables a una invasión militar de otros países, que no iban a tener el problema con la moneda, con la libra esterlina, el problema de aceptación dentro de la Unión Europea, que se iban a ser también parte de la OTAN, etc. Todo es a base de rechazo del miedo, de fomentar el miedo. Por otro lado, vemos cómo la prensa, el 99% de la prensa, totalmente a favor de la Unión. Solamente un periódico, el Sunday Herald, editorial a favor del sí. El resto, hasta el día de hoy, la prensa ha estado a favor. Vemos todo como lo que siempre hemos dicho, de cómo los grandes imperios, cómo las grandes metrópolis controlan la banca, la prensa, fomentan el miedo, etc. Se ha visto jugándose en esta contienda allá en Escocia. También ha empezado, que se ve en Puerto Rico, cuando vieron estaba creciendo el apoyo al sí, a la independencia, buscar la táctica de lo mejor de los mundos. Una frase muy usada
le digo una cosa, yo estuve en Escocia, y es tiempo aquí empecemos a ver las cosas como son. En Escocia no se ven banderas inglesas casi. Como en Irlanda del Norte también ya, se determinó en Irlanda del Norte que la bandera del Union Jack se hizo únicamente en fechas especiales. Y aquí la bandera americana la vemos ad nauseam por donde quiera. En este país que supuestamente es un país autónomo con un pacto que allá no se ve eso. Usted la ve en el edificio, en el castillo de Edimburgo, en el Parlamento, en dos o tres estructuras, edificios oficiales importantes. No se ve la bandera inglesa. Y son el sinónimo para que estemos claros, el sinónimo de Escocia es como si fuese Texas o California a Estados Unidos. Es parte integrante, con la diferencia que dice Alejandro, que es un gobierno unitario y no un gobierno federalista. Así que allá es mucho más difícil, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado, el sí, para pasar con el doctor Rivera, el sí ha hecho una campaña muy tranquila, muy nacionalista, muy de la bandera, muy positiva, no atacando, no proyectando que ser independentista es ser enemigo de los ingleses. Animar a que se piense con el corazón, además con la razón. Y además hicieron algo muy interesante días antes. Recuerden que desde el 99 en Escocia está lo que llaman el devolution, se logró que haya un parlamento escocés, y por lo tanto el parlamento escocés elige a su gobernante, que es el primer ministro, que es Alex Salmond. Pues lograron llevar a Glasgow, que es la ciudad de más habitantes, de más actividad económica, los famosos juegos de los Commonwealth Games, los juegos de la mancomunidad, que son antiguos territorios ingleses participando como países independientes, unos juegos cuasi olímpicos, eran 70 y pico países. Y eso generó una autoestima y un sentimiento nacionalista muy bueno en esos días. Fue una táctica de Salmond muy buena, ¿no? Vincular el deporte con todo esto. Para terminar, yo creo que debemos analizar varios puntos para traerlo a Puerto Rico. Ver lo que va a conseguir Escocia, como lo que consiguió Quebec después del plebiscito del 95, y compararlo con lo que están pidiendo aquí los populares supuestamente soberanistas. Hay que quedarnos chiquita y definir las cosas como son. ¿Son verdaderamente los populares soberanistas? ¿O son unos autonomistas buscando un poquito más de reforma dentro de la colonia a ver si logran unos poderes? Hay que dejar las cosas claras, hay que establecerlas así. Yo no le llamo soberanista, yo le llamo autonomista. La soberanía tiene definición dentro del derecho internacional, dentro de la ciencia política y todo. Está muy claro. Así que hay que empezar a comparar este aspecto. Segundo, el poder que tiene, como dijo el profesor Alejandro Torres, el compromiso de Inglaterra de algo vinculante. Se reunieron en el 2012, firmaron el Tratado de Edimburgo y dijeron, va a ser vinculante, lo que el pueblo decida, eso va a ser. ¿Cuándo hemos visto aquí dentro del sistema colonial nuestro un compromiso vinculante con el Congreso de Estados Unidos? Tercero, lo que significa la presión a la metrópoli exigiendo más derechos y más poderes de verdad. Lo logramos con Vieques. Lo vamos a lograr con los soberanistas, entre comillas, del Partido Popular, con ciudadanía americana, con el Tribunal Federal, con el FBI aquí, con etcétera. Se va a lograr más poderes así, con ese tipo de política de exigencia de los poderes, entre comillas. Aquí siempre hemos criticado, y hay que evaluarlo, que las elecciones son plebiscitarias. Hay que votar por el Partido Independentista, porque el Partido Independentista representa la independencia, ¿no? Y por eso la gente lo ha visto así. El Partido Nacionalista de Escocia, el Scottish National Party, fundado en 1934, partido débil, y ahora ha logrado una gran fuerza. Y el gobierno logró una gran fuerza cuando
fue gobierno y manejó el aparato gubernamental de Escocia, aún siendo integrante a Estados Unidos. Tenemos que nosotros independentistas evaluarnos si estamos dispuestos, nos conviene o no conviene manejar la colonia. Es un tema que hay que traerlo a discusión. En Escocia el voto bajó los 16 años de edad, una exigencia de Alex Salmond. Por cierto, los jóvenes de 16 años, 19 creo que son unionistas, no son independentistas. Pero se le dio participación a los jóvenes de 16 años de edad, también para evaluar aquí. El mito de la integración que es indisoluble. Once in the nation, always in the nation. Nos enseñan la historia de Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Una vez la nación es indisoluble para siempre. Son cosas que tenemos que discutir en el tapete, poner la discusión en el tapete, como en este caso de Escocia. Un poquito más tiempo para seguir entonces. Gracias, profesor Paralitici. Ahora el profesor José Rivera. Buenas noches a todos. Una de las cosas que yo he tratado de inculcarle a mis estudiantes a través de la discusión sobre este issue y la que he tratado de enfatizar en los medios a partir de esta semana es la discusión de Escocia, la discusión del referéndum de Escocia alrededor de tres argumentos principales. El primero, el existencial. El segundo, el político. El tercero, el económico. Voy a tratar de ser breve para entonces poder interactuar a través de las preguntas y respuestas. Primero que todo, el existencial. Los escoceses firmaron en 1707 un tratado de unión con Inglaterra por razones comerciales y eso les permitió participar de una serie de cosas, incluyendo derechos políticos y claro está, participar del common law, los derechos que le asisten en virtud de ese common law. Y claro está, muchos de ellos participaron de esa aventura imperial que supone el Imperio Británico. En 1707, cuando pasamos de identificar a estas unidades particulares como Escocia e Inglaterra y conocemos la Gran Bretaña. El Reino Unido vendría después en 1800, cuando la conquista a la fuerza de Irlanda se impuso, se consolidó, y entonces vino la unión de las coronas de Irlanda y Gran Bretaña, y entonces se convierte en el Reino Unido. Siempre con el concepto de imperio presente. Los escoceses entonces se están preguntando quiénes somos, hacia dónde vamos, pero sobre todo se están cuestionando la validez y la continua relevancia de este arreglo político, de este convenio que firmaron hace más de 300 años. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Por más argumento negativo que surja del campo del no, y ese ha sido el énfasis en los últimos meses, es precisamente presentarle la campaña del miedo, el énfasis en el miedo, el fomentar el miedo, que ha sido el gran desastre de la campaña del no, del énfasis en la política centrada en Londres, privando de la autonomía plena, habiendo firmado un tratado de devolución en 1997 e implementado en 1999 en las unidades particulares Irlanda del Norte, Gales y Escocia, precisamente por el hecho de retener el poder. Esta devolución que se hizo a finales de la década de 90 es completamente falsa, ilusoria. Londres retiene o se reserva el derecho de negar una política articulada desde esas unidades particulares. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos. El paso del tiempo es una variable importante. Los cambios generacionales, los cambios de mentalidades. Los escoceses y las escocesas de hoy día no piensan de la misma manera que sus contrapartes en el siglo XVIII. Y si bien es cierto que el Tratado de Unión trajo prosperidad relativa, Londres siempre se benefició más. También trajo un costo considerable en términos de la pretensión de asesinar la cultura, la lengua gaélica,
instituciones escocesas. Ahora bien, el problema, tal y como lo concebimos hoy día, o el problema de la fisura profunda que inicia este proceso, que está a punto de culminar en el día de hoy, se inicia en la década de los 80. Cuando los conservadores, bajo el mando de Margaret Thatcher, suben al poder, una de las primeras cosas que implementa es las políticas monetaristas, que desde la izquierda nosotros llamamos neoliberales, y que se implementan sin ningún tipo de consideración a la consecuencia profundamente humana. Algunos de ustedes han sido mis estudiantes y yo siempre les digo, el ejercicio del poder, la política como ejercicio del poder, como actividad humana, tiene consecuencias profundamente humanas y las vemos en el largo plazo. Pues esto fue lo que pasó aquí. El fenómeno Thatcher creó la fisura que hoy día es aparente en Escocia. ¿Y qué hizo Thatcher? Cerrar los astilleros. Astilleros que producían una quinta parte de la flota comercial. Exactamente. Naval. El cierre de las minas de carbón, bajo el argumento de que no estaban produciendo. Fantástico. ¿Qué pasa con los mineros? Ese fenómeno neoliberal sí produjo un milagro económico a un costo humano enorme. Escocia se empobreció enormemente. Por lo tanto, ante el impacto humano de esas políticas que se articulan de la derecha política centrada en Londres, derecha política conservadora y unionista, porque ese es el nombre completo del Partido Conservador. Los escoceses se plantean entonces el argumento existencial. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y ciertamente, el argumento del miedo, el fomento del miedo cala hondo. Sin embargo, los escoceses se han dicho lo siguiente: estamos seguros, no estamos seguros de qué va a pasar de surgir un escenario independentista, pero estamos seguros de lo que estamos saliendo. Tan sencillo como eso. Creo que es uno de los argumentos más impactantes que yo he escuchado en el debate en torno al referéndum escocés. El argumento político es tan sencillo como el simple y sencillo hecho de que a partir del Tratado de Unión, los escoceses disuelven su parlamento, el parlamento existente en ese momento del siglo XVIII, y tienen el derecho de enviar parlamentarios a Westminster, al Parlamento británico. Sin embargo, el cuestionamiento que es propio de los ciclos recurrentes que nos enseñaron los antiguos griegos es el siguiente: ¿para qué enviar parlamentarios a Londres si nunca vamos a ser la mayoría ahí? Nunca vamos a ser la mayoría en este lugar. Todo lo que sale de Westminster siempre está centrado en el partido del poder, y el partido del poder se centra en Londres. ¿Por qué no podemos tomar las decisiones en Holyrood, que es la silla del Parlamento escocés? Pero también el argumento político se centra en cuál es la consecuencia de la ruptura. Y aquí es donde entra el interés absurdo de parte del Partido Conservador, del Partido Laborista y del Partido Liberal Demócrata. Y es el siguiente: el caso de los conservadores, la situación, o por lo menos la que apunta a la precariedad del argumento, es sencillo. Yo, como politólogo de izquierda, de centro izquierda, siempre he mirado a la derecha como monolítica. En ese sentido, la disciplina se basa en la organización vertical y en la vocación autoritaria de sus líderes. La derecha es mucho más disciplinada en ese sentido, y también es mucho más monolítica. No permite mucho la disidencia. También es absolutamente maniquea. Y en octubre de 2012, cuando se firma el Tratado de Edimburgo, la exigencia de Cameron es:
referéndum maniqueo. Muy a pesar de que Alex Salmond le pidió una tercera opción, es decir, la devolución de poderes autonómicos al máximo. Y David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña todavía, le dijo, absolutamente no. Independencia sí o no. Pues está bien, vamos. Pensando en aquel momento, arrogantemente, que en efecto la mayoría de los escoceses iba a votar por permanecer en la Unión. Ahora estamos ante la posibilidad, ante el escenario probable de que David Cameron pueda presidir la disolución del Reino Unido como ente político. En el caso de los laboristas, es mucho más triste, incluso patético, que es la gran tragedia de la centroizquierda en Europa, sobre todo cuando entra en gobierno, que no solamente se ve obligada a continuar las políticas de las agendas neoliberales de sus predecesores de la derecha, sino que en los momentos en que pueden asumir una posición certera a favor del Estado regulador, a favor de la justicia social, siempre se echan para atrás. El caso particular, François Hollande en Francia, o incluso los socialistas del PSOE en España, o la inestabilidad de la centroizquierda en Italia, o, no estoy seguro si podríamos llamarlo tragedia, el hecho de que los socialdemócratas alemanes comparten gobierno con Angela Merkel y han tenido que mantenerse en silencio ante el criterio absoluto de Angela Merkel de imponer medidas de austeridad a los griegos, muy a pesar de que en algunas ocasiones son exigencias casi inaceptables. Y hemos subvertido la democracia. El segundo partido en Grecia, Syriza, que es una coalición de izquierdas, no ha podido desplazar ni un ápice la agenda de la imposición que se hace desde Europa de las medidas de austeridad, de la cancelación de la deuda, de la posible cancelación de la deuda, dando pie a uno de los postulados, una de las hipótesis que yo le inculco a mis estudiantes de ciencia política, y es la siguiente. Muchos de nosotros decimos la democracia es una mentira. Yo digo, la democracia es relativa, contingente y precaria. Existe en constante estado de fluidez. Ahí se lo dejo. Por lo tanto, en el caso, volviendo entonces al Partido Laborista, es el argumento simple y llanamente interesado. Vamos a perder distritos parlamentarios en Escocia. ¿Por qué? Porque la fuerza política del Partido Laborista consiste en lo siguiente. Los grandes centros urbanos del norte de Inglaterra, Londres y el oeste de Inglaterra, algunos distritos en la campiña que se han vertido hacia el laborismo, la votación estratégica con los liberales demócratas para negarle acceso al Parlamento a los conservadores del distrito particular, y que ahora está Escocia, cuyo electorado siempre se ha inclinado por la centroizquierda y siempre ha apoyado enviar parlamentarios laboristas a Londres. Ahora, hasta el prospecto de ser un partido de minoría o de oposición permanente, los laboristas prometen las reformas de Estado que le han negado a las unidades particulares, especialmente Escocia. Y el argumento económico. Ahí de nuevo viene el fomento del terror o el prospecto de la independencia. Que los bancos se van, que las firmas se van. Y ciertamente es una pregunta que hay que abordar. Luego de ocurrir el escenario de independencia, hay que ponderar la cuestión económica, de qué va a vivir Escocia. Y ciertamente hay que cuestionarse, primero que todo, ¿verdad? O plantearse, debo decir, si el modelo al que pretendemos es uno progresista, basado en los modelos escandinavos, el Partido Nacional Escocés
y la izquierda escocesa tiene que mantenerse firme ante las exigencias del capital de flexibilizar la economía política escocesa de modo que ellos puedan, o sea, como una condición para quedarse. Evidentemente, tratar de crear una economía diversificada y no depender solamente de un sector económico. Escocia tiene enormes extensiones de terreno, muchas de ellas fértiles, tiene acceso al mar y evidentemente la infraestructura de los astilleros, aunque deteriorada, todavía existe. Hay posibilidades. Y ciertamente el petróleo del Mar del Norte está ahí. Ahora bien, hay que plantearse las contradicciones que implica el hacer campaña bajo el argumento, ¿verdad?, ambientalista y procurar que, por lo menos en el inicio, la fuente de ingresos principal sea el petróleo del Mar del Norte. En ese caso debería ser un argumento para una Escocia libre de tratar de balancear ecológicamente y económicamente sus opciones. El otro elemento que también implica una contradicción, el contingente de submarinos nucleares que existe solo y solamente en Escocia. ¿Los vamos a echar de ahí? ¿Sí o no? Si se mantiene, va en contravención de la agenda pacifista de los socialistas escoceses, de los nacionalistas escoceses, de los ambientalistas escoceses. Pero si se van, entonces va en contravención con el deseo, la aspiración de algunos en el Partido Nacional Escocés de continuar la membresía en la OTAN. Esas son cuestiones a considerar. Pero ¿saben qué? La formación de los estados, y yo se lo inculco a mis estudiantes de ciencia política, siempre es una caótica. Y este escenario aplica a todos, incluyendo a los Estados Unidos. Es cómo se maneja el caos. Si entendemos la política como el arte de moverse entre el descontento y el desastre, no hay por qué tener miedo. Y eso es lo que casi, o bueno, la mitad de los escoceses se plantea. Dar el salto al vacío. De nuevo, consciente de que no sabemos a dónde vamos a llegar, pero estamos seguros de qué es lo que estamos saliendo. Muchas gracias. Gracias, José Rivera. Bueno, ahora vamos a la parte del conversatorio, así es que hay 2 micrófonos, aquí no hay censura, preguntas, comentarios, insultos, imprudencias, todo se permite. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias a los ponentes. Quisiera hacer un comentario porque da la casualidad que yo he vivido los últimos 8 años de mi vida en Inglaterra y la única familia que tengo fuera de Puerto Rico es escocesa. Quiero decir que mis mejores amigos allá son todos de Glasgow, de Coleridge. Así que yo básicamente he sido parte de todo este proceso, de lo que ha pasado en los últimos años en el Reino Unido. Y quisiera hacer un comentario para quizás enriquecer algunos puntos, quizás contradecir, quizás entrar en el debate con los compañeros, porque, pues no sé, creo que aquí es un poquito más profundo lo que está pasando en Escocia, que lo que estamos un poco hablando aquí. Es importante comprender, especialmente cuando vemos el contexto y comparado con el contexto puertorriqueño, es que si algo hizo a la evolución de poder en Escocia fue que le permitió a los nacionalistas escoceses empezar a crear la infraestructura y las condiciones para el Estado Nacional que antes no existían antes de la devolución. Importante, ahora mismo, más allá de decir que los escoceses están brincando al vacío, que ahí difiero mucho con el profesor Rivera, yo creo que el voto en Escocia en favor del sí va por defender lo que se ha construido los últimos años, en especial en términos de derechos sociales. Por ejemplo, en la NHS, el Sistema Público de Salud en el Reino Unido, en Escocia es el único país, la única parte de todo el Reino Unido que no se paga absolutamente nada, ni por medicamentos, ni por servicios. En Inglaterra eso no es así. En Escocia es el único lugar en todo el Reino Unido donde todas las universidades, incluyendo Glasgow, St. Andrews, Edinburgh, que son a nivel global competitivas, no se paga nada. En todo el resto del Reino Unido se paga. Cuando el Reino Unido está en crisis, Inglaterra está creciendo 1.2%, el GDP
de Escocia en los últimos años ha estado por encima de un 1%. Precisamente porque han tenido capacidad fiscal para invertir y manejar y garantizar empleos en Escocia. Así que es importante, especialmente hablando de las condiciones de Puerto Rico, de que esto de la identidad escocesa, para empezar, allí nunca ha habido dudas de identidad. Detestan a los ingleses. Te lo digo con toda honestidad. O sea, los odian. No, eso de sentirse inglés, eso nunca pasó allí. Como bien dijo Che, allí tú no ves una Union Jack ni una bandera inglesa ni por equivocación. Y especialmente en Glasgow, que es donde más relación tengo yo. Quizás en Edinburgh puede ser que veas esto, ¿no? Porque es lo más inglesito. Pero en Glasgow no hay posibilidad. Otro muy importante que la independencia, el avance de la independencia en Escocia para mucha gente es garantizar la existencia del Estado social y de bienestar en Escocia. Porque en Inglaterra está esto desmembrándose paso a paso. Y se lo digo porque yo lo viví completamente desde Thatcher. Estos últimos 10 años fueron peores en cuanto a eso. O sea, los escoceses tienen una mentalidad de izquierda. La revolución. Si en algún lugar en el mundo, en Europa, hubo una clase obrera roja de izquierda, fue en Glasgow. Tú vas allí y los monumentos no son a los reyes, son a la clase obrera minera y los astilleros. Hay una mentalidad de los derechos sociales. Y muchas veces yo creo que el voto del yes, el sí, como ha avanzado en los últimos años, responde primero en tratar de garantizar derechos sociales que ellos piensan que si siguen con Inglaterra los van a perder. Segundo, en que los nacionalistas escoceses han demostrado desde el Estado que pueden administrar no igual, sino mejor que como lo está haciendo Westminster como para los escoceses. Y tercero, han tenido la capacidad de poder presentar el argumento de la independencia. Por ejemplo, han podido convencer y presentar al pueblo escocés de que estar en unión a Escocia le cuesta más que si se sale. En otras palabras, Escocia contribuye más a la unión que lo que recibe. Por ejemplo, los independientes puertorriqueños deberían pensar en esto. Pero más allá de levantar solamente el nacionalismo, presentar los argumentos concretos de cómo podría ser distinto. Los escoceses pudieron hacer esto desde el gobierno, administrando y demostrando que pueden hacerlo. Yo creo que es un contexto muy importante de considerar. Viniendo yo de la fila del independentismo por muchos años antes de irme, pues yo sé que es un debate sensible, ¿no? Porque eso implicaría administrar la colonia. Pero yo creo que hay mucho que considerar en cuanto a esto, porque yo creo que realmente eso ha sido lo que ha creado la expansión del independentismo en Escocia y no la cuestión de la identidad nacional. Los escoceses son escoceses. Tú cruzas la frontera, estás en otro país de inmediato. O sea, no hay duda en cuanto a eso. Es lo mismo que estar aquí ahorita en Estados Unidos. Estás en otro país. O sea, eso no es un gran problema de identidad. Es realmente la capacidad realmente de existir y progresar. Inclusive, hablaban de las profesiones económicas. Los escoceses, nacionalistas escoceses, han tenido la capacidad de construir alianzas con los sectores empresariales escoceses para que se queden y para crear condiciones en cuanto a eso. Pero han podido prestar un argumento para convencer a la gente. Yo creo que el independentismo ha padecido en Puerto Rico de presentar un argumento de cómo Puerto Rico podría ser un Estado mejor que lo que estamos con los Estados Unidos. Si nos limitamos a los nacionalismos emocionales, estamos donde estamos. Yo creo que la gran diferencia es que los nacionalismos escoceses se movió de eso a argumentar cuál es la política pública y el Estado que podríamos tener. Y yo creo que por eso es que, como uno dice, en menos de 15 años, algo que lleva 300 años, se ha desvanecido. No se desvaneció de la nada. Se desvaneció desde que hubo devolución de poderes y los escoceses tuvieron la agencia de empezar a crear los pininos por un Estado nacional. Inclusive interesante, Escocia tiene menos autonomía relativa que la que tiene Puerto Rico. Eso es interesante entenderlo, porque es parte de la Unión, es un Estado de la Unión Británica. Y yo creo que son elementos importantes que tenemos que considerar. Eso es todo, y disculpen que me extendí demasiado. Gracias, José. Quisiera poder contestar eso. Sí. Primero que todo, habiendo vivido en Inglaterra también, donde hice mis estudios doctorales, también estoy consciente de cómo son los procesos, cómo se dan los procesos allá. El argumento del salto al vacío no es un argumento negativo. El argumento es precisamente el hecho de que a pesar del escenario improbable, incierto y caótico, los escoceses están dispuestos a dar el salto.
que me parece una actitud muy valiente de su parte, y sobre todo ante la pretensión de Londres de sobornarlos con devolución al máximo. Eso es lo segundo. Si bien es cierto que en Escocia no se paga nada por el NHS, yo también tuve la oportunidad de tratarme con los médicos bajo el sistema nacional de salud, y si bien es cierto que en Inglaterra hay que pagar, existe el mecanismo del reembolso, siempre y cuando, que es un poco más difícil, claro está, pero ciertamente a la larga, ¿verdad?, después de 1 o 2 meses, evidentemente viene el cheque de reembolso. Eso sí, no te lo pagan completo, puede ser entre un 80 a un 100%. Gracias a eso me pude hacer el root canal, que en este país cuesta $600. Aún con plan médico. Pero ya eso está eliminado, eso no existe ahora mismo. Ese es el punto, que ya cuando tú estudiaste eso existía, ahora no. Claro, pero lo que quiero decir es que, precisamente, que el NHS tenga sus problemas en Inglaterra, sí, ciertamente, claro que sí, pero también es parte de las políticas, o sea, es consecuencia, debo decir, de las políticas neoliberales que Thatcher implementa en Inglaterra. Eso, fíjense qué interesante, Thatcher no tocó directamente el NHS, aún de derecha y un monetarista, un neoliberal como era, lo tocó indirectamente. ¿A través de qué? De quitarle fondos, haciendo del sistema socializado en el sur de Inglaterra uno precario. En cuanto al Producto Interno Bruto y claro está el crecimiento económico que tiene Escocia, es cierto lo que dice el compañero. Sin embargo, politólogo al fin y centroizquierda al fin, también soy crítico. Y en política, hay cosas, ¿verdad?, que están las cosas como las quisiéramos y las cosas como son. Y lo cierto es que hay que cuestionarse desde el espíritu crítico cuánto de la prosperidad escocesa se debe al hecho de que existen en unión política con Gran Bretaña, con Inglaterra, perdón, o con el resto del Reino Unido. ¿Está bien? En cuanto a las prestaciones sociales, que también eso es bien importante. Yo, socialdemócrata al fin, centroizquierda al fin, creo en las prestaciones sociales. Evidentemente, el Estado benefactor en Europa ha tenido problemas, sí. Y he llegado a la conclusión de que el Estado benefactor, o las prestaciones sociales, deben ser contingentes a la afluencia del Estado. Si el Estado es afluente, las prestaciones sociales no deben tener problemas para seguir. Es en el momento en que el Estado entra en precariedad económica en que empezamos a cuestionar. Por lo tanto, nosotros los socialdemócratas, el gobierno, debemos procurar políticas de crecimiento económico en un modelo que sea diverso, para poder entonces obtener la afluencia necesaria para que el Estado benefactor continúe. Y claro está, también soy creyente firme en el Estado regulador. El capitalismo tiene permiso de hacer lo que le da la gana, y cada vez que entra en problemas el Estado lo saca. Pues yo creo que debemos tener un Estado regulador, fuertemente regulador, que no solamente regule la conducta impropia de las firmas del capital, sino que también en el momento en que haya que ayudarlas, podamos recibir el reembolso a través de la imposición de un régimen impositivo sumamente estricto. Esa es la plataforma de los socialdemócratas, y esa es la plataforma que yo sostengo. Creo que eso era lo que tenía que decir. Che, pero los que ya quieran acercarse a los micrófonos, por favor, Che, adelante. Lo mío rápido para no alargar la discusión. Estoy totalmente de acuerdo con la posición del compañero, solamente añadir unos aspectos más. Si algo hay orgullo en Escocia, orgullo ahora y orgullo de muchísimos años, son las universidades. No solamente porque son gratuitas, sino que son de extrema calidad. Parte de la campaña fue esa. Tenemos muy buenas universidades y buenas universidades también al servicio de la nación. Allá están investigando y están produciendo muchísimas cosas, ¿no?
y son de las mejores universidades, de las primeras en la lista 100 del mundo. Está la Universidad de Edimburgo y otras de San Andrés, etcétera, otras más. Así que eso es lo primero. Segundo, cuando Rajoy se mete al asunto de Escocia, hizo también campaña por otro lado. Viene la BBC Radio, por cierto, si algún medio ha perdido en esta campaña es la BBC. Está desacreditada totalmente en Escocia y en el mundo entero. La BBC Radio le pregunta le dice a Salmon sobre el asunto de la Unión Europea, si iba a ser, y la posición que hay de Rajoy para que Escocia entre a la Unión Europea. Y Salmon le contesta lo siguiente. Salmon es economista y tiene también estudios en historia medieval. Así que le fascina todos estos aspectos. Y dice Salmon lo siguiente. ¿Alguien piensa que un país con solo 1% de la población de la Unión Europea, pero el 20% de sus reservas de pescado, el 25% de su energía renovable y el 60% del petróleo no será bienvenido a la Unión Europea? Un economista le contesta a Rajoy con el miedo que está metiendo. ¿Eh? Nosotros somos un país pequeño de solamente 5 millones de habitantes, pero sí podemos aportar porque tenemos fuerza económica. A mí me preocupan los números de Cataluña, me imagino, ¿no? Ah, bueno, claro. Yo quería primero felicitar al compañero por el turno que consumió. Es de las veces que mejor turno yo he recibido del público a una discusión, así que mi reconocimiento. Yo quería traer otro elemento que yo creo que es importante reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Escocia, y es que el procedimiento que se está llevando a cabo es un procedimiento que se aparta de lo que son las normas de derecho internacional que rigen lo que son los procedimientos de libre determinación, procedimientos estos que están reglamentados en términos de lo que es el ejercicio de la libre determinación en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de los años 60 y también en pactos vinculantes de los estados que componen las Naciones Unidas que se han suscrito obligándose a respetar las normas de derecho internacional en este tipo de procedimientos. Y traigo este elemento porque la premisa de la cual se ha arrancado es que lo que decida hoy el pueblo de Escocia es vinculante, como si eso representara que si prevalece el sí o prevalece el no. Eso es una letra escrita en piedra donde por los próximos 300 años quizás no se podrá cambiar, y eso no es así. El ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación es un derecho que es inalienable, y en ese sentido una generación no lo renuncia ni lo hipoteca con relación a las siguientes. Y el que eso sea así quiere decir que hoy en Escocia se puede estar tomando una determinación que sea contraria a la libre determinación del pueblo desde el punto de vista de ese derecho inalienable que siempre va a estar presente como derecho, el derecho a la independencia. Y eso no presupone que porque hoy el resultado sea que la opción independentista fracase en esta consulta, ya jamás podrá volverse a hablar de independencia en el caso de los escoceses. Entonces, en ese sentido, el que se vincule el tipo de proceso que se está llevando a cabo con el reconocimiento de que el derecho internacional también aplica, es un elemento también fundamental desde la perspectiva de nosotros los puertorriqueños, porque en el caso nuestro, que no es el caso, por ejemplo, que se plasma para Escocia en estos momentos, desde que don Germán Delgado Pasapera en su libro identifica que se dan las primeras expresiones de lucha independentista en el país, que fue en 1795, una moneda donde se imprimieron lemas que abogaban por la independencia. Hasta hoy, las tres corrientes del pensamiento político que ha tenido Puerto Rico en su desarrollo como país, en su desarrollo como nación y en su desarrollo político son las mismas tres corrientes que hoy siguen estando presentes, que es la que propugna por la integración, la que propugna por la relación de asociación en sus distintas modalidades, ¿no?,
que va desde la autonomía administrativa, que es lo que consigue el Partido Autonomista en 1887, y lo que ha habido hasta ahora en Puerto Rico, incluyendo el Estado Libre Asociado, hasta lo que es la autonomía política, que fue la que en su origen defendió Valdoriotti de Castro, y que hoy se plasma en organizaciones que en Puerto Rico reivindican el derecho a una asociación política con los Estados Unidos bajo el principio de la soberanía en la asociación, y claro está la corriente independentista. En el contexto de lo que se está discutiendo hoy en Escocia, se proyecta que las opciones son dos: o nos mantenemos en la integración o nos vamos hacia la independencia, cuando el sustrato que realmente uno está viendo como resultado final de un proceso es que, aún perdiendo la independencia, el movimiento de ofrecimiento de concesiones que ha tenido que hacer el Estado del Reino Unido de la Gran Bretaña hacia Escocia augura de que la devolución a la cual hizo referencia el compañero en su turno puede ser un proceso todavía más profundo y de mayores niveles a partir del resultado precisamente de que pierda la opción independentista en Escocia hoy. Y si eso es así, o sea, yo parto de la premisa de que los otros componentes de ese Reino Unido no van a demandar para sí menos que lo que tenga que reconocerse hoy por parte del Reino Unido de Escocia, en un escenario de redimensión en lo que son los derechos soberanos de ese pueblo. Hay un autor que hace 2 años ya escribía en la revista Foreign Affairs un trabajo que se llama Charles King, y escribió un ensayo en 2012, septiembre-octubre del 2012, que tituló The Scottish Plan, Edinburgh's Quest for Independence and the Future of Separatism, en referencia a Escocia, donde ya en ese momento, hace 2 años, él auguraba que lo que pudiera ser el resultado de este proceso de consulta, aún perdiendo la opción independentista, es el socavar la estructura básica de lo que ha sido el Reino Unido de la Gran Bretaña como un Estado unitario, con un movimiento hacia un Estado federativo desde el punto de vista de ejercicios de niveles de poderes soberanos diferentes por cada una de las 4 entidades. Entonces, creo que eso es un elemento que también tenemos que nosotros, desde Puerto Rico, observar con mucho detenimiento, porque ya aquí no se trata de un debate, por lo menos en los pasados años, sobre la opción autonomista, la opción independentista y la opción estadoísta, sino que aquí hay un integrante nuevo, por lo menos de 10 a 15 años para acá, que se ha ido debatiendo, donde incluso ya hay organizaciones que propiamente están fuera del Partido Popular Democrático y que promulgan el concepto del pacto de libre asociación soberana con los Estados Unidos, y aún dentro del Partido Popular, independientemente están los que Che describe, también hay sectores que pudieran estar alejándose sustancialmente de esa perspectiva del autonomismo clásico, que no es otra cosa que el triunfo del sector conservador del Partido Autonomista en la época de Román Valdoriotti de Castro, donde se conformaron con una autonomía administrativa frente a otros que hoy están respaldando o planteando la opción de la autonomía política, que en términos actuales, como se define incluso bajo el derecho internacional, a raíz de las normas que reglamentan el mismo, son los pactos de libre asociación entre estados soberanos. De hecho, este señor que les estoy mencionando, en este artículo, déjenme ver si lo puedo ubicar rápidamente, ya él definía en el año 2012 cuáles serían las competencias que en ese escenario tendría el gobierno central desde el punto de vista de lo que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, y cuáles son las competencias políticas que le corresponderían a Escocia dentro de esa ampliación o redimensión de la devolución como ente soberano. Entonces, en el caso nuestro, repito, para nosotros es importante ponerle ojo al visor a cuál va a ser el resultante de este proceso desde el punto de vista de la consulta. Y el tercer elemento que nos obliga
obliga a nosotros también a ponerle un ojo avisor a lo que está pasando en el caso de Escocia, es que aquí se pretende resolver una relación de subordinación política de Escocia, donde, como dice claramente el compañero, lo que ha prevalecido no es el concepto de la identidad nacional, sino de la viabilidad económica que pudiera tener Escocia, pero se está planteando por vía de una consulta de referéndum, cuando en el caso de Puerto Rico, nosotros lo que hemos planteado es que aquí todos los ensayos de referéndum, plebiscito, comisiones de estatus han fracasado, y lo que se está planteando como método para adelantar una propuesta de ejercicio de libre determinación que resulte en una relación no colonial y no territorial es la propuesta de una asamblea constitucional de estatus que supone el rechazo a la vía del referéndum o la vía del plebiscito. Por lo tanto, ese ejemplo que tenemos en el caso de Escocia nos obliga, para bien o para mal, a tener que abrir nuevamente la discusión en torno a la cuestión plebiscitaria o de referéndum, en el caso mío, para sostener que esa no debe ser la alternativa, que la alternativa debe ser la de la Asamblea Constitucional de Estatus, pero estoy seguro que de lo que resulte en el caso hoy de la consulta en Escocia, como si mañana se materializara la de Cataluña, donde también se está planteando como método el método de consulta plebiscitaria, no de un proceso donde se definan las fórmulas y se negocien los mecanismos de ejercicio de libre determinación a través de las dos partes, pues creo que eso va necesariamente a tener que ser examinado por parte de nosotros. Ese es el punto que quería traer en este tema. Bueno, queremos terminar a las 8 porque sé que tienen clase, nos queda tiempo para una o dos preguntas o comentarios. Este es el momento. Adelante. Básicamente mi intervención, ¿verdad?, es que ya a mis 78 años y medio, yo estoy llegando a la conclusión de que yo soy un masoquista sin remedio, ¿verdad? La última intervención, yo iba a hablar de otra cosa, ¿verdad? Pero la última intervención de Alejandro, como siempre, pues a mí me crea unas nuevas perspectivas y todo eso. Y por eso digo que soy básicamente masoquista, porque no debería estar viniendo a estas cosas y a estos conversatorios, porque siempre me crean unos problemas más grandes. Esa última diferencia, ¿verdad?, que tenemos entre asamblea constitucional o plebiscito, etcétera, ¿verdad?, creo yo, y a mí me deja con esa tarea lo que me quede, ¿verdad?, de tratar de ver cómo de alguna manera, y no en mi caso particular para mí, para solucionar mis problemas, etcétera, sino de Puerto Rico, ¿verdad? Pues yo lo uniría a lo que el doctor Rivera, creo que es Rivera, una frase que fue la que escribí aquí, que dice: ¿cómo se maneja el caos? Esto es un caos. Y aquí estamos en unas luchas, plebiscito, asamblea constitucional de estatus, soy soberanista con todas esas cosas, ¿verdad?, con la Corte Federal, con esto, con la ciudadanía que apreciamos mucho o no. Mis universos o no mis universos, para ya llevarlo esto al ridículo, ¿verdad?, de la cuestión, pero que es una cosa que aparentemente dentro de este caos que hablaba el doctor Rivera, es algo con lo que tenemos que nosotros contar. Yo me prometo, ¿verdad?, a nivel personal mío, tratar de realmente, primero, enfrentarme al caos, ver lo ridículo que es eso, y entonces salir
de alguna manera con algo que dé más luz y que entusiasme a esta juventud realmente a buscar, que no aquí no estemos para siempre peleando en algo que a la hora de la verdad, como le pasaba a los escoceses, yo los números no los tengo muy claros, pero en cuanto a representantes o como ellos llamen allí, creo que lo que tenían era 18 o frente a 600 de los ingleses, ¿verdad? Es decir, es ir a perder por puro chiste, y yo quiero ir a ganar, por lo menos estar en camino de ganar alguna vez en mi vida. Y quiero agradecerle, por favor, a Julio y a Anelita esta oportunidad. Como les dije, es porque soy masoquista y voy a seguir hasta que Puerto Rico sea independiente. Recuerda que los escoceses pelearon más de 72 años, así es que creo que... Puerto Rico lleva 500. Adelante. No, lo decía por ti. Sí, sí. Adelante. Y después le vamos a dar un turno de cierre H de 1 minuto para cumplir con el horario. Arbitrariamente, que es menos que hablamos. Adelante. Sí, bueno, tenía un breve comentario y una pregunta. Adelante. Pégate un poco más circuito, si puedes, por favor. Ahora, Sí. un breve comentario, y creo que es bien importante para la situación de Puerto Rico en comparación, como ustedes lo han hecho con lo que está pasando con Escocia, pues tener presente que cuando estamos ante un referéndum, ante un plebiscito, ante un referéndum o ante cualquier alternativa que se proponga en Puerto Rico para saber qué es lo que quieren, aunque no sea adjudicativo, aunque no se vaya a tomar en consideración, creo que hay que tener en cuenta el miedo, el factor del miedo. Como por ejemplo Escocia, aunque ellos han demostrado con estadísticas, aunque han demostrado con proyectos que ellos pueden económicamente, pues sí hay otro abismo, hay otras incertidumbres políticas, como dice el profesor, al que el país se va a tener que enfrentar. Sin embargo, no por eso se debe limitar, no por eso se debe limitar. Y creo que hay que tenerlo presente en Puerto Rico porque históricamente se ha metido miedo por la independencia, y cada vez que se habla del estatus siempre se sigue fomentando el miedo a la independencia. Y mi pregunta es breve. Va dirigida a los 800.000 escoceses que están fuera de Escocia. Quería preguntarle si se había generado algún debate sobre algún debate interno, algunos argumentos, cómo se había manejado la situación de que si ellos querían votar, como si podían votar, no podían votar, pero si se había generado el debate, como pasa en Puerto Rico, que se genera el debate del voto ausente. Pues quería saber cómo se había generado ese debate, que es político, pero también es sociocultural. La información que yo tengo es que en las negociaciones que se dieron, sencillamente ese título que votaban todos los residentes de la mancomunidad, fueran estos a su vez de Irlanda del Norte, de Gales o de Inglaterra, que fueran y escoceses que residiendo en Escocia. Y el efecto fue que 500.000 personas no escoceses votan en esta consulta, o por lo menos ese conglomerado puede estar votando, y 800.000 quedan fuera, porque no están dentro del registro. Y el registro se estableció a base de 16 años o más, y el elemento de la residencia o el domicilio dentro de Escocia. ¿Una reflexión final de lo que dijo Mario? Sí, una reflexión final, y pues, primero, gracias a la universidad por invitarnos, gracias por traer este tema que está al día. Los escoceses, uno de los lemas que han usado es que hoy es el día del destino. Gane el no o gane el sí, va a haber un destino para Escocia. Y lo bonito de este asunto es que ese destino se ha expandido mucho más de Escocia, y está hasta en Puerto Rico discutiéndose. Estuvimos en Escocia, estuvimos el Partido Nacionalista Escocés, rompió el bipartidismo en Escocia, logró unas alianzas en algún momento dado, otras alianzas en otro. Hay mucho que aprender de Escocia, así que ese gran destino ojalá nos llegue a nosotros algún día. Gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, espero que haya sido una actividad de su agrado. Yo creo que es claro de que aparentemente, a pesar de que el no va a prevalecer, Escocia ganó. Buenas noches a todos.